Salude al que está al lado y luego de saludarlo se puede sentar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Se pueden sentar, gloria a Dios. Y vamos a abrir la palabra del Señor, como lo dije, en Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Cuando esté ahí, dígame. Quiero que lo leamos todos a una sola voz. Romanos capítulo 8, versículo 28. Gloria a Dios. Voy a esperar que la mayoría ya tenga la cita para que demos lectura de este pasaje hermoso. Ahora sí estamos ahí. Amén. Todos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Y cuántos creemos que Dios nos ha llamado? Nuestro tema para esta noche: en Dios no existen casualidades. En Dios no existen casualidades. Pienso que este es un mensaje que trae una respuesta para aquel que piensa en este momento que su vida carece de sentido. Tal vez llegaste pensando: ¿por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué mi hogar? Esta es una respuesta al que se pregunta: ¿en dónde está Dios ahora cuando más lo necesito? ¿En dónde está? ¿Estará escuchando mi oración o estará ocupado resolviendo los problemas de otro? ¿Será este el final? ¿Será que todavía Dios puede hacer algo? Porque si en Dios no existen las casualidades ni los accidentes y Él es todopoderoso, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy pasando por este momento? ¿Por qué a mí, que soy su hijo? ¿Por qué a mí, que me ama, y no a un pecador, y no a un impío? ¿Habrá una explicación? ¿Habrá una lógica? ¿Tendrá sentido lo que me está sucediendo? Pues bien, yo quiero decirte en esta noche que sí hay una lógica divina y hay un sentido divino en todo lo que nos sucede. Por eso hoy vamos a mirar específicamente dos razones por las que en Dios no hay casualidades para sus hijos, entendiendo de una manera muy macro, muy general, que en Dios no existen las casualidades sino los propósitos divinos. Amén. ¿Qué fue lo que dije? Que en Dios no existen las casualidades sino los propósitos divinos. ¿Qué es un propósito? La palabra propósito significa la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Hay una intención, hay un deseo de hacer algo. Así que lo primero que hay que saber, o la primera convicción que debemos tener nosotros como cristianos bien metida en nuestro corazón, es que cada suceso, por pequeñito que parezca, o cada gran acontecimiento, por grande que sea, tiene un propósito de parte de Dios. Amén. Todo, absolutamente todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito. Es más, no solamente lo que sucede a diario, sino la misma persona, tú como tal, como el Señor te creó, tiene un propósito. Tu altura tiene un propósito. El color de tus ojos tiene un propósito. El color de tu piel tiene un propósito. La textura de tu cabello liso, crespo, ondulado, eso tiene un propósito. Incluso que a alguno no le haya salido barba, eso tiene un propósito. ¿Cierto? Yo, ¿por qué salí como un mango con los pelos por dentro? Alguien se puede preguntar. Yo anhelando una barba así frondosa como la del Señor Jesucristo, como lo pintan. Sí, preguntan, ¿no? ¿Por qué yo no nací en un país europeo
y vengo a nacer en Colombia, donde hay tanta violencia y tantas necesidades. Mire, hermano, Dios tiene un propósito con eso. ¿Por qué mis habilidades? ¿Por qué mis talentos? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi apellido? Es más, ¿por qué esta iglesia y no otra iglesia? ¿Por qué esta misión y no otra misión? Porque Dios tiene un propósito. Y no es una casualidad que nosotros estemos aquí. Y no es una casualidad que nosotros sintamos una conexión especial con este lugar y con nuestros hermanos. Eso lo pone Dios. El Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Es decir, en cada suceso de nuestra vida hay de por medio una intención de parte de Dios. Hay un ánimo, hay una disposición para formar algo o hacer algo con nosotros. Porque en Dios no existen casualidades, en Dios existen propósitos para nuestro bien. Amén. Quiero que lo entiendas muy bien, si es que nunca lo habías logrado entender. Que lo que Dios permite siempre tiene un propósito de bendición en nuestras vidas. Pero ¿cómo me está diciendo eso? Si lo que estoy viviendo es lo más negro, es lo más oscuro, es lo más difícil que estoy pasando. Yo solo sé lo que dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De igual manera la palabra dice en Isaías capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Dijo quién? No dice el motivador, no dice el amigo que me quiere, no me dice el papá, no me dice la mamá. Dijo Jehová. Dijo Jehová: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo pienso de manera limitada, pero Dios piensa de manera ilimitada. Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Mis pensamientos me dicen: hasta aquí llegué, hasta aquí fue, hasta aquí respiré, aquí me morí, aquí se cerraron las puertas, aquí terminó todo. Esos son mis pensamientos. Y el Señor dice: no, hijo, hasta ahora empieza la bendición. Tú dices: hasta aquí llegué, pero yo te digo: hasta ahora empiezas. Porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Amén. Entonces les dije que de manera general Dios tiene propósitos con cada cosa que permite en nuestra vida, y lo hace por dos razones. Dos razones. La primera razón es porque con cada propósito Dios trae enseñanzas. Con cada propósito Dios trae enseñanzas. Y hay que decirlo con claridad y sinceridad. Esas enseñanzas no son para Dios, sino para nosotros. Porque a veces pensamos equivocadamente que Dios tiene que aprender mucho de mí. Cuán fiel yo le puedo ser al Señor. Él tiene que aprender cuánto yo le amo, cuán grande es mi amor por Él. Él lo tiene que saber. Es que Dios tiene que darse cuenta cuánta falta le hace sin mi adoración. Él tiene que entender que es de Él sin mi servicio. Pensamos eso, que Él tiene que aprender a conocer el nivel profundo que manejamos de integridad. Y resulta que es al contrario. Somos nosotros los que tenemos que aprender del Señor. Somos nosotros los que tenemos que aprender a conocer al Señor. Cuánto nos ama y cuán fiel es Él con nosotros. De igual manera debemos aprender cuán miserables
pobres, ciegos y desnudos somos sin su gracia, sin su perdón, sin su respaldo, sin su gloria, sin su poder, sin su misericordia en nuestras vidas. Porque sin Dios nada soy. Dios ha establecido un orden de todas las cosas. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Dios es el supremo creador. Él ha ordenado todas las cosas, las ha dispuesto con un propósito. Entonces, ¿cómo es que el Señor nos enseña? ¿Cómo es que el Señor nos forma? ¿Cómo es que aprendemos a conocer a Dios? La respuesta es a través de las pruebas. Amén. Por eso es tan necesaria la prueba en nuestra vida. Sin prueba no podemos conocer al Señor. Por eso es que cada uno independientemente tiene que aprender, fortalecido en el Señor, superando cada prueba de manera personal e intransferible para poder conocer a Dios. Está muy bien que mis padres sean hombres temerosos de Dios. Está bien que me hayan instruido en los caminos de Dios. Pero hay un conocimiento que solamente va a venir a mi vida si tengo una prueba, una dificultad, y allí yo desarrollo confianza en Dios. Solo allí, de manera personal e intransferible, voy a poder conocer a Dios. Los demás estarán a mi lado, pero quien va a enfrentar la prueba soy yo. Amén. Y por la gracia de Dios puedo decir que muchos hemos pasado al otro lado en victoria varias pruebas, y de esa manera hoy podemos decir que conocemos al Señor en cierto grado, en cierta medida, y que le amamos con sinceridad. ¿Qué verdades aprendemos en la prueba? Hermano, verdades que por lógica y deducción propia no llegarían tan profundo de nuestro ser. Convicciones que nos son reveladas cuando Dios nos enseña a depender de Él. O sea, hay algo que se aprende en la prueba que no se aprende en un mensaje. Hay algo que se aprende en medio de la prueba afuera que no se aprende aquí adentro o dentro del templo. Y es necesario que todos pasemos por esos momentos para así poder conocer al Señor. Habrá momentos difíciles en la vida del cristiano, sí que lo habrá, pero es ahí donde uno tiene que aprender a mirar al Señor. Es ahí donde uno tiene que aprender a confiar en Dios. Es ahí donde uno tiene que aprender a esperar en Dios. Momentos de escasez, momentos de desilusiones, momentos que desde el punto de vista humano son fracasos, ¿verdad? Y muchas veces llegamos allí por decisiones propias, decisiones que tomamos, algunas de ellas con mucha prisa, sin ni siquiera pedirle dirección a Dios, pero llegamos ahí. Pero es ahí, aunque tomaste la decisión bien o mal, pero estás ahí, es ahí donde el Señor nos enseña lo que dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Quiero que por favor vaya rápido. Dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Que separados de Dios no podemos hacer nada. Hoy le doy gracias a Dios porque en cada sinsabor que he tenido en la vida lo he conocido como la verdadera paz
la verdadera dulzura. Doy gracias a Dios porque en cada tormenta y tempestad que he enfrentado, en cada proceso doloroso, Él me ha enseñado que aunque otros me abandonen, Él nunca me abandonará. Amén. He aprendido a depender de Dios porque Él me ha sostenido, porque Él ha estado ahí haciendo cosas increíbles, milagros, obrando, hermano, abriendo puertas. Yo he aprendido a amar al Señor porque Él me ha enseñado a amarle. Y yo sé que aquí también hay hombres y mujeres que aman al Señor, pero no porque les nació de su propia cuenta, sino porque el Señor también les enseñó a amarle. Porque la palabra dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo amo a Dios porque Dios se reveló a mi vida. Y le sirvo como le sirvo, no por voluntad propia, desde un principio. Claro, ahorita ya las cosas son diferentes. Ahorita es una bendición. Pero ¿sabe por qué yo le sirvo a Dios como le sirvo? Porque Él me trató, porque Él me procesó y porque Él me enseñó que no hay nada mejor que obedecerle. Hay mucha gente que quiere ser predicadora, pastora, pastor, ministro del evangelio, y qué bien por ese deseo, pero yo no quería ser pastor. Lo que menos quería o pasaba por la mente era eso. Pero lo mío no fue una decisión propia, porque ser pastor es un llamado, y a mí Dios me llamó a través de la prueba. Por eso, aunque hoy no es un culto muy especial, así que digamos, amén, pero es un culto donde está el Señor y hay un pueblo precioso en esta noche. Quiero tomarme el tiempo para testificarles del por qué estoy donde estoy y por qué hoy estoy parado en un altar. Porque soy un pastor y no lo que a mis ojos quería ser, un arquitecto. Y todo empezó, o por lo menos yo soy consciente que todo empezó más o menos hace 20 años. O sea, yo apenas tenía 5 años. Año de 1998. Tenía 18 años. Habiendo recorrido mi corta vida en Dios, siendo un hijo de pastor, y con humildad lo digo, crecí en el templo como Samuel. Yo jugaba, no propiamente en el templo, pero sí en otras áreas del templo. Empecé a dar mis primeros pasos por la gracia de Dios después de terminar mi bachillerato como un estudiante de música para aquel entonces. Y llevé una vida por la gracia de Dios sin problemas, una vida muy sana. Enfrenté junto a mi familia la mayor de las pruebas, año de 1998, o sea, 20 años atrás. Para ese entonces, 20 años atrás, mi madre llevaba 13 cirugías. 20 años atrás, 13 cirugías en su cuerpo. Había perdido sus 2 senos por primero un descuido, luego un mal procedimiento médico, una serie de complicaciones en su cuerpo, y esto había empeorado las cosas. Estaba perdiendo sus 2 brazos. Años atrás habían extirpado sus 2 glándulas mamarias, de tal manera que la piel que recubría sus senos se pegó a los músculos del pecho, se pegó literalmente, y esto producía dolores insoportables. Como lo digo, casi que ya había perdido la movilidad total de los 2 brazos y la fuerza, porque ella no podía sostener nada, del dolor se le caía, no podía con facilidad tomar un vaso, tomar sopa, no podía, había un dolor intenso.
Es así como milagrosamente para aquel entonces se aprueba una cirugía que era experimental, la primera que se iba a realizar en Colombia. Fue una cirugía muy larga, con una anestesia general, durando 19 horas sin despertar, 19 horas. Y sencillamente consistía en quitar los músculos de su estómago o su abdomen y sacar de allí colgajos para volver a reconstruir sus dos senos. Colocaron una malla de lado a lado para sostener sus intestinos y así, bueno, que ella pudiera tener una vida luego decente. Cosieron por muchos ganchos toda su piel, reconstruyeron sus dos senos, cerraron, pero esta cirugía pues se fue complicando. 20 litros de sangre le colocaron y añádale que somos O negativo. Sí, fue un milagro también conseguir la sangre. Ahí estuvimos donando sangre, pero el asunto se tornó muy difícil cuando faltaban 3 horas para terminar la cirugía. Claro, esto no, el doctor dijo va a durar por ahí unas 7, 8 horas. Eso era larguísimo para nosotros. Pero cuando llegó la hora décima, la 11ª, hermano, empiezan a pasar las horas y nos dan las 2 de la mañana, el día 28 de agosto de 1998. El doctor sale del quirófano, estamos con mi hermana, mi padre allí, solos en la sala de espera, y nos dice: sé que ustedes son cristianos, oren porque no hay nada que hacer. Oren, fue lo único que nos dijo, oren. Y saben una cosa, allí por primera vez sentí la necesidad de clamar a Dios por un milagro. Tenía 18 años. Por primera vez sentí, hermano, la disposición de orar al Dios del que había recibido muchísima información desde la escuela dominical, desde párvulos, principiantes, intermedios, prejuveniles, ya estaba en los jóvenes. Sentí la necesidad de orar al Dios Todopoderoso que mi padre predicaba día tras día en el templo. Un Dios que había estado esperando por mí, por aquel momento, 18 años. Esa madrugada yo recuerdo que me tomé de la mano con mi padre y mi hermana, sintiendo la agonía y el dolor de aquel que está a punto de perder a su ser más querido. Unas horas después de aquel clamor agónico, el doctor sale. Es un momento que son fracciones de segundo que uno dice: Dios mío, ¿qué me van a decir? ¿Cuál es la noticia? Pero cuando él levanta sus brazos y dice: lo logramos, hermano, sentimos que Dios había hecho algo tremendo. Habían pasado horas, no muchas, 2 horas más o menos, hasta cuando el doctor salió. Había sido humanamente un momento corto, pero para nosotros había sido eterno, porque ahí esperábamos un milagro. O lo hace el Señor o se muere mi madre. Después de que el doctor salió para darnos la noticia, lo logramos. 2 horas más tarde completa las 19 horas de cirugía ininterrumpida y sale ella en una camilla rumbo a cuidados intensivos. Y recordamos con mi hermana, eso es una escena que nunca se nos olvidará, con mi padre, cuando sale mi madre ahí en esa cama, conectada, súper inflamada, irreconocible. Le habían abierto todo su estómago y le habían abierto como un banano. Hicieron muchas cosas allí, luego cerraron.
se reconocía solamente por el color de sus ojos, pero sus manos, sus piernas, sus pies, su rostro era irreconocible. Yo sabía que era ella por sus ojos. Pasan a cuidados intensivos y luego regresamos a casa en la madrugada, porque había una hora de visita, o por lo menos para poderla ver, a la 1 de la tarde. Así que regresamos con mi padre y mi madre a la 1. Teníamos ese espacio para verla, y uno por uno fue pasando y me llegó el turno. Entré, mi madre estaba entubada, tenía sus ojos abiertos, habían por lo menos 6, 7 máquinas. Ella solo me veía, no me podía decir absolutamente nada, y ahí en medio del silencio observaba las máquinas, el sonido típico de la película, pip, pip, pip. Uno escucha ese sonido y uno dice, bueno, hay una estabilidad, hay vida. Pero justo, mi querido hermano, cuando estoy ahí, mi madre presenta una crisis y la máquina suena, ¡pip!, se fue. En ese momento los médicos empiezan a correr, presenta un paro cardiorrespiratorio, la estoy viendo morir. Y para esa época, porque en Dios no existen casualidades, el jefe de enfermeros asistía aquí a la congregación. Él me dice, Edinson, dígale algo a su mamá. Pues usted sabe que uno viene saliendo de la adolescencia y entrando a esa temprana juventud, y uno se vuelve muy seco con sus padres. Yo no tenía la mejor comunicación con mis padres, yo no, y menos no era expresivo, por lo menos de manera mínima. Él me dice, dígale algo a su mamá. Y qué palabras, qué discurso, qué digo ahora en este momento cuando sé que hay una crisis. ¿Qué digo? Pues lo único que el Señor colocó en mi corazón decir fue, mamá, me siento orgulloso de ser su hijo. Esas fueron mis palabras, mi discurso en ese momento de crisis. Cuando yo termino de expresarle esa sencilla frase, mamá, me siento orgulloso de ser su hijo, en el momento que lo expreso, el cuerpo de mi madre salta literalmente. Yo veo que algo sucede en su rostro y una lágrima sale de sus ojos. En ese momento las máquinas se vuelven a estabilizar, vuelve por lo menos el sonido del pip, pip. Me sacan corriendo de la unidad de cuidados intensivos, salgo impactado por lo que está pasando, no entiendo nada, porque a mi mamá, porque a mi familia, ¿por qué no sucede esto? ¿En dónde está Dios? Y sabe, eso fue un martes, culto de oración, una noche, nunca la olvidaré, el 28 de agosto de 1998. Salimos de la clínica para la casa, que para ese entonces era aquí el mismo templo, y llegaron las 7 de la noche, y por primera vez en 18 años no estaba aburrido ni con pereza para orar, no estaba buscando ocasión para ocuparme en otras cosas. Esta vez recuerdo que me boté de rodillas a orar y a clamar, a decirle al Señor, Señor, dale vida a mi madre, Señor, sácala de esa clínica en victoria. Y recuerdo que empecé a llorar. El templo quedaba en el primer piso, la iglesia, todos estábamos, los que estábamos en ese tiempo, sabíamos que era un momento decisivo y estábamos clamando por nuestra pastora. ¿Sabe? Ahí en esa misma oración, guiado por el Espíritu Santo, le dije al Señor, Señor, si tú le das vida a mi madre, yo te sirvo. Le dije, si tú la sacas de la clínica en victoria, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Porque para ese entonces yo ya estaba
en mi cuarto semestre en la escuela de música. Y yo dije, no, yo quiero ser famoso, yo quiero viajar, yo quiero triunfar, yo quiero hacer muchas cosas. Pero ese fue el momento en donde con sinceridad le dije, Señor, pues mira, no me importa si canto o no canto, si grabo o no grabo, si termino la carrera, si paso luego a la universidad a estudiar música, no sé. Pero si tú le das vida, yo voy a hacer lo que tú me digas que yo tenga que hacer. ¿Y qué crees que sucedió? 45 días después, ella salió milagrosamente en victoria para la casa. Dele ese aplauso al Señor de gloria. Aleluya. No todo terminó allí, el proceso no terminó allí, pero tengo que mencionar ese episodio en mi vida porque eso fue crucial, fue determinante, hermanos. Aquella prueba era necesaria para mi vida, pero también era necesaria en nuestra familia. Dios tenía un propósito con todos aquellos acontecimientos. A través de esa prueba del 98, la comunicación en nuestra familia mejoró enormemente. Nos unimos muchísimo más. En lo personal me acerqué a Dios voluntariamente. Me comprometí con Dios, sinceramente. Mis metas cambiaron, mis objetivos cambiaron, la forma de ver la vida cambió, pero sobre todo vi la gloria de Dios como nunca antes la había visto o experimentado. 13 años después de aquella prueba, 8 cirugías más de mi madre, salgo a pastorear, y eso fue en enero del 2011. Por la gracia de Dios me reconocieron como pastor laico. Y hace un mes que pasó, después de tantos años de aquella cirugía, 20 años, Dios nos dio la bendición de celebrar otro cumpleaños más de mi madre. Y yo sé que no, la edad de las mujeres no se puede decir, pero estamos en familia, ¿no? Cumplió 56 años de vida. Mira, si el Señor se lo hubiera llevado hace 20 años, mi madre hubiera partido a la presencia de Dios con la edad que yo tengo. Muy joven. Pero hoy celebramos la victoria que hasta aquí el Señor nos ha dado. Amén. Al Señor sea la gloria. Mira, podemos decir que Dios ha sido muy bueno para con nosotros. Tal vez el momento que tú estás pasando es el momento más difícil de tu vida. Es un punto de quiebre, es un punto que tú dices, Señor, yo no sé qué, esto no tiene sentido. Definitivamente no sé qué va a pasar. Como también lo pensábamos nosotros en aquel momento. Dios mío, ¿será que este es el final? ¿Será que hasta aquí llegó la carrera? ¿Será que este era todo tu propósito? Mira, porque en momentos de prueba así, tan difíciles, aparece mucha gente no para fortalecer tu fe, sino para atacar tu fe. Y en todos estos años, yo creo que las enfermedades por las que mi madre ha pasado han tenido claramente un propósito de parte de Dios. Aunque muchos han dicho, debe ser un pecado oculto. Otros han dicho, debe ser una maldición generacional. Otros han dicho, seguramente hay algo de lo que no se ha arrepentido y por eso le ha venido todo eso. Yo lo he escuchado de hermanos.
Yo lo único que sé es que Dios ha sido muy bueno para con nosotros. Y que estamos de pie hoy porque Él nos ha enseñado a depender de Él. Las pruebas nos enseñan más de Dios. Las pruebas formaron a Moisés. Las pruebas formaron a Daniel. Las pruebas formaron a David. Y estoy completamente seguro que las pruebas también te van a formar a ti. Hay verdades espirituales que no aprenderíamos jamás si no fuera por el proceso o a través del proceso. Porque es ahí donde nos damos cuenta lo humanos que somos, lo imperfectos que somos, lo pequeños que somos, lo frágiles y lo débiles que somos sin Dios. Y en la prueba se desnuda lo que está realmente en el corazón. En la prueba nos damos cuenta lo mucho que nos hace falta por crecer espiritualmente. Por eso vienen las pruebas, para que aprendamos a conocer más de Dios. Por eso en Dios lo que nos sucede no es casualidad, sino una metodología de aprendizaje. Las cosas buenas y también las malas las permite el Señor para que le conozcamos y nos conozcamos nosotros. Porque nosotros necesitamos conocernos. A veces nosotros nos pensamos espirituales, nos pensamos como hombres de fe, nos pensamos como consagrados, pero necesitamos conocernos. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ojo a eso, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es necesario retroceder de nuevo al versículo 2, porque ese para afligirte, si lo lee, ese para afligirte no era una casualidad, ese para probarte tampoco era una casualidad, y menos era casualidad para saber lo que había en tu corazón. Pero esa prueba no era aprendizaje para Dios, pues ya Dios en su omnisciencia conocía el corazón de ellos, de igual manera que conoce el corazón de nosotros. Dios no necesita probarnos para saber lo que hay dentro de nosotros. Él no necesita eso. ¿Por qué? La respuesta está ahí en el versículo 3. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Esa es la respuesta más clara del porqué de una prueba. No fue porque Dios no tenía más recursos, no fue porque hubo una crisis económica en el cielo, no fue que el banco del cielo pasó por recesión, fue que Dios lo permitió así. Y queda muy claro el propósito de la prueba con la expresión para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién necesita saber que no solo de pan vivirá el hombre? El hombre, no Dios. Por eso es que la prueba tiene para nosotros
un propósito de enseñanza y de aprendizaje, querido hermano. La prueba tiene como objetivo principal evidenciar lo que realmente hay en nuestro corazón, lo profundo, lo escondido, para que salga y quede en evidencia nuestro entendimiento. La prueba no es un accidente, es una bendición de Dios, porque en ella yo conozco lo que hay en mí y cuánto necesito de Dios. Cuánto necesito de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso es que en esta noche me atrevo a decir que todavía hay muchas cosas que aún no sabemos de nosotros y de Dios, que necesariamente nos serán reveladas a través de pruebas venideras, porque vendrán pruebas. De aquí nadie se regocija y nadie dice amén, ni aleluya, ni gloria a Dios, pero son necesarias para nuestro bienestar. El Salmo, verso 39, capítulo 39, versículo 4, dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Por dónde había pasado el salmista para darse cuenta de esa verdad? ¿Y por dónde tendremos que pasar nosotros para darnos cuenta de esa verdad? Aquí el salmista no solo hace referencia a esa temporalidad breve, humana y efímera que todos los humanos poseemos en este cuerpo mortal, sino a esa pequeñez, fragilidad y límite de revelación divina. Nadie quiere pruebas. Nadie ora: Señor, pruébame. Ahora hazlo, porque anhelo la prueba. Nadie se mete 10 días de ayuno para que el Señor lo pruebe. Oh Señor, méteme en el fuego. Señor, mándame un adversario que me lance a un foso de leones. No, nadie quiere eso. Pero quiero decirte que así no oremos directamente, indirectamente, cuando le decimos: Señor, quiero saber más de ti. Señor, revélame tu gloria. Señor, quiero más unción. Señor, quiero más poder. Señor, quiero más gracia. Le estamos diciendo: Señor, pruébame. Señor, un poquito más de temperatura. Señor, consúmeme. Claro, nadie dice aleluya ni gloria a Dios, porque sabemos lo que es pasar por la prueba. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Nos pasaste por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a abundancia. Lo que uno tiene que tener, hermano, seguro, es que después de la prueba viene el gozo de haber salido triunfante de la prueba. Dios nos ayude, hermano, en medio de la prueba a conocerle más. No es casualidad lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. ¿Qué será lo que el Señor nos quiere enseñar? Porque recuerda, es propósito de enseñanza, es propósito de formación, es para que maduremos, es para que crezcamos espiritualmente. No es casualidad, es propósito de enseñanza. Te dije que hay dos razones. La primera, propósito de enseñanza. Y número dos, porque con cada propósito Dios quiere manifestarnos su poder. Dios quiere manifestar su poder a los que le aman. Dios quiere manifestar su poder a los que lo necesitan. Y yo no sé cuántas cosas más el Señor va a hacer en nuestra vida o a través de nuestra vida, pero lo que sí sé es que Dios lo va a seguir haciendo y que Dios va a seguir manifestando su gloria.
que Dios va a seguir obrando milagros, que Dios nos va a seguir demostrando que no hay otro como Él, que podrán decir muchas cosas y que podrán venir vientos y que podrán venir tempestades y podremos pasar por momentos de escasez, pero yo solo sé que Dios en medio de la dificultad manifestará su gloria, manifestará su poder, manifestará su gracia en mi vida. Aleluya. Yo no sé si tú lo crees también en esta noche. El proceso que tú estás pasando es para que el Señor manifieste su poder, para que tú no salgas a decir: no es que fui yo, no es que fueron mis habilidades, es que allá me dijeron en el culto que no era casualidad mi inteligencia. No, es su poder y su misericordia sobre nosotros. Hay un pasaje que me ha bendecido mucho cada vez que lo leo, en Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero cuidado, ¿quiénes fueron los que preguntaron? No fueron los fariseos, no fueron los religiosos, fueron los discípulos, los que estaban cercanos al Señor Jesús. Se supone que los que tenían más amor por las almas. Quiere decir que generalmente los que meterán la pata son tus hermanos, los más cercanos. Se estarán cuestionando: pero ¿por qué le estará pasando eso a mi hermano? A mí me parece eso muy raro. ¿Será que está diezmando? ¿Será que sí se estará levantando a orar por las mañanas? ¿Será que sí tiene devocional? ¿Será que sí vive íntegramente? Los discípulos buscaron una explicación espiritual a la ceguera física del joven. ¿Cuál fue la deducción de los discípulos? Si es ciego es por A o por B. A, sus padres pecaron. B, él pecó. Pero eso tiene que ser por pecado, porque no puede ser ciego porque sea demasiado santo. La típica deducción de los que están alrededor. Pero oh sorpresa, cuando el Señor Jesucristo les dice: no fue ni A ni B, hay una tercera opción, hay una C, que todos mis discípulos deben tener siempre presente. Esta ceguera tiene un propósito especial, tiene un propósito divino. No es que pecó este ni sus padres, no es que dejó de orar, no es que dejó de consagrarse, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tú que te estás cuestionando: ¿por qué a mí si yo no estoy en pecado? ¿Por qué a mí si estoy caminando más íntegro que nunca? ¿Por qué a mi negocio? ¿Por qué a mis clientes? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? Esa prueba tiene un propósito específico, una manifestación del poder de Dios, para que cuando los demás vean lo que el Señor ha hecho contigo, no quede duda y miren hacia el cielo y digan: wow, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, mira lo que hizo con mi hermano, cuán grande es Dios, mira lo que hizo con mi prójimo. Porque no hay otro propósito allí, que los que están a nuestro alrededor sean testigos del poder de Dios. Amén. Eso tiene que estar muy claro. Mire lo que sucedió. Verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura.
La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Aleluya. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Porque es que esa es la pregunta. ¿Cómo es que Dios resolvió el problema? ¿Cómo es que saliste de ese problema? ¿Cómo es que yo te conocí hace un año, hace 2 años, pasando por esa temporada? ¿Y cómo es que ahora estás aquí? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hermano, es muy claro que esa circunstancia que tú estás pasando tiene un propósito definido. Que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida, para que luego tú les testifiques a aquellos que también están pasando por pruebas, por momentos difíciles. No hay otro motivo para que tú más adelante le hables a aquel que se encuentra, hermano, sin fuerzas, desfalleciendo, cansado, diciendo y decirle tú directamente: mira, si el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Porque vuelvo y digo, no hay otro propósito, sino que nosotros testifiquemos de la gloria de Dios. ¿Por qué proceso o por qué prueba tú estás pasando? No lo sé. Puede ser el más difícil, puede ser el punto de quiebre, puede ser el momento en donde más adelante vas a decir: hubo un antes y un después de aquella época, de aquella temporada. Solo sé que las pruebas no son para siempre. Solo sé que el Dios que nos tiene de pie ahorita, que por gracia y misericordia nos ha sostenido, seguirá siendo fiel como hasta aquí lo ha sido. Te animo a seguir confiando en los propósitos del Señor. En Dios no existen casualidades, en Dios existen propósitos. ¿Será que el Señor te quiere enseñar algo? ¿O será que el Señor quiere manifestar su gloria en un nivel que nunca antes has experimentado? Yo sé que Dios es grande y que no se equivoca, y cada cosa que permite es para nuestro bien. Si alguien aquí lo cree también, póngase de pie conmigo y vamos a hacer una oración bien especial. Vamos a clamar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que no falte nuestra fe.